El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó en el Congreso una reforma de ley para poder remover a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, cuyo periodo culmina oficialmente en el 2026. Veamos. Ante el Congreso de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo presentó una reforma de ley que busca remover a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, quien terminaría oficialmente su periodo en 2026. Escoltado por su esquema de seguridad y acompañado por su vicepresidente, Karina Herrera, además de sus ministros, el mandatario caminó desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno, al edificio parlamentario para entregar la propuesta con respecto a la Fiscalía. He decidido presentar ante el Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea removida de sus cargos en el marco de la ley. Dicha propuesta habilita la remoción del jefe o jefa del Ministerio Público por decisión del presidente, a diferencia de la normativa actual, que solo permite la expulsión del cargo de la fiscal general si es sentenciada en un proceso judicial. El canal multiestatal de noticias Telesur informa que el gobierno de Argentina eliminó la señal de la televisión digital abierta del país sudamericano. El gobierno argentino eliminó la señal de Telesur de la grilla de la televisión digital abierta. ¿Cuándo salió eso? Bueno, lo ha emitido en un comunicado este mismo lunes 6 de mayo. Hoy mismo. Telesur. Y voy a citar parte de lo que dice el comunicado por parte de porque Telesur. no lo había visto, no había visto esa noticia. Sí, señor. Dice así Telesur: la censura mediática dirigida contra Telesur en Argentina representa un grave atentado al derecho de la información. Al limitar el acceso a voces disidentes, restringir la pluralidad informativa, socavar la posibilidad de sostener opiniones informadas y de participar activamente en el debate público, en un escenario donde la diversidad de opiniones y la libre circulación de ideas son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Parte del comunicado. Milei tiene miedo, Milei tiene miedo, le tiene miedo a Telesur, Milei le tiene miedo. Telesur te va a jalar las patas, Milei también. Telesur la va a ver el pueblo por todas las redes sociales. No vas a poder censurar a Telesur. Telesur va a poder más que tú, Milei. Ten la seguridad. Tienes miedo, Milei, a la verdad de los pueblos. Bueno, el primer dato para tener en cuenta de esta decisión del gobierno de derecha de Javier Milei es que primero se enteraron los medios amigos del gobierno de esta decisión. Esto fue hace unos días, cuando ya empezaron a través de sus portales informativos a dar a conocer esta decisión que a partir del 1 de julio la señal de Telesur dejaba de estar en la grilla de la TDA, la televisión digital abierta. Quiero contarles que también la TDA tiene alrededor de 30 canales que se distribuye esta señal. Funciona como una suerte de operador de cable, se distribuye en todo el país, la señal es gratuita y abierta para todo el mundo, lo único que hay que hacer es poner una antena televisiva y no tiene ningún costo para los usuarios. Esto fue implementado en el gobierno del kirchnerismo, esta señal, esta posibilidad de que los argentinos tengan acceso más allá de pagar de manera gratuita a distintas señales. Y se enmarca esta decisión, según el gobierno, según lo comunicó a través del interventor de RTA, que se enmarca en el achique, en el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Les leo, por ejemplo, una publicación, como decía, de uno de los medios amigos del gobierno nacional, que lo que decía es: de esta forma, por este formal medio en ejercicio de las facultades de representación legal que me fueron conferidas a efecto de ejercer la facultad prevista en el artículo 2.2 del convenio de colaboración suscripto del 20 de noviembre de 2020, dando por terminado el mismo con fecha 1 de julio de 2024. Esto es una carta documento enviada por el interventor Diego Chaer a cargo de las auditorías de Educar, Telam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos. Pero esto se conoció antes que las autoridades
de Telesur pudieran tener en sus manos esta carta de documento. Los medios, como les decía, los medios hegemónicos de la Argentina ya comenzaron a difundir esta decisión horas antes de que Telesur supiera esta decisión del gobierno argentino, que se enmarca en esto, ¿no? Claramente bajo el argumento de ahorrar dinero del Estado. Era una decisión que tiene un claro tinte ideológico. Vamos a recordar que ya esto había sucedido en el gobierno de Mauricio Macri, también uno de los socios del presidente Javier Milei. Claramente esto se ha visto, por ejemplo, en la incorporación de exfuncionarios de Mauricio Macri en las carteras de Javier Milei, y en lo que tiene que ver con una señal que molesta ideológicamente al gobierno, un gobierno que, por ejemplo, el presidente Javier Milei va a recibir un premio en España en unos días más por la difusión de las ideas de libertad. Se chocaría entonces con esta decisión que ha tomado el gobierno de eliminar a Telesur de la grilla de la televisión digital abierta. Así las cosas aquí en la Argentina con el gobierno de Javier Milei. Carlos, antes de despedir, quiero hacer referencia a una publicación que hace pocos compartíamos con toda la audiencia de Telesur, justamente Atilio Borón, sociólogo y politólogo argentino, indicaba que Javier Milei terminará en la cloaca de la historia. Esto ante el incesante ataque al derecho a la información. Primero a nivel local comenzó con la agencia de noticias Telam, ahora Telesur. Es decir, las voces disidentes incomodan a la motosierra de Milei y esto quizás puede tener consecuencias a otros medios. No quisiera adelantarme a esos hechos, pero es una realidad. Es muy probable, William, que el gobierno decida eliminar otras señales también de la televisión digital abierta. Allí convivimos con, por ejemplo, con RT, Russian TV, y también con señales informativas, por ejemplo, de gremios. A los gremios argentinos se le otorgaron señales de televisión para que pudieran explotarlas y se transmiten justamente a través de la TDA, con lo cual, y según algunos trascendidos, podría esto ampliarse a otras señales que el gobierno considera o considere que no están de acuerdo a su pensamiento político. En las últimas noticias, parece que Occidente fracasó al intentar destruir a Rusia. Veamos. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que a pesar de la agresión económica de Occidente contra Rusia desde 2022, Moscú ha registrado un crecimiento más rápido que la economía mundial y ha superado a los principales países de la Unión Europea y al G7, lo que demuestra que los intentos de Washington y sus aliados para debilitar a Rusia han fracasado. Putin denunció que Rusia fue engañada respecto a Donbass, lo que llevó a la toma de medidas militares para proteger a la población. Tuvimos que tomar medidas extraordinarias para proteger a esas personas por medios armados. En Nicaragua, los jóvenes se suman a las protestas en apoyo a Palestina. También expresan su solidaridad con los estudiantes estadounidenses ante los más de 2.000 arrestados en universidades por todo el país norteamericano. Veamos. Nicaragua se adhirió a las protestas en respaldo a Palestina y expresó su solidaridad con los estudiantes universitarios de Estados Unidos, que han sido reprimidos y arrestados por el gobierno de Joe Biden por expresar su enérgica condena a los ataques constantes de Israel contra las familias del enclave. Nosotros como Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua brindamos nuestra solidaridad y apoyo a los estudiantes universitarios que salieron en marcha en Estados Unidos en pro de Palestina, en pro de la paz y en pro de la defensa de los derechos humanos de las personas. En respaldo a los estudiantes estadounidenses encarcelados, movimientos sociales, trabajadores y universitarios del país centroamericano se unieron a una amplia jornada de eventos culturales y políticos y encabezaron una multitudinaria marcha partiendo desde el icónico Parque Palestina en la pista de Gaza hacia el Parque La Paz en Managua. Vamos a una pauta publicitaria, pero antes les recordamos que somos el único multimedio de Cojedes habilitado por Conatel, por donde pueden realizar sus denuncias vía Telegram al 0412-442-4982 o por el QR que ven en pantalla. Ya regresamos con más de Noticias Digital Visión.